Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Here are some examples of God blessing sembrador seeds. Sabe, aquí hay algunos ejemplos de cómo Dios bendice las semillas de los sembradores. Desde Jordan Valley, Idaho, nos dicen: amigos de Radio Nueva Vida, quiero darles las gracias a cada uno por darme la oportunidad de compartir mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Soy un hombre temeroso de Dios por toda mi vida, pero hubo un tiempo que el enemigo entró a mi vida. Y es que hace 10 años el Señor se llevó a mi esposa ante su presencia. Ella sufrió de cáncer de hígado etapa 4 y los doctores no le dieron ninguna esperanza de vida. Cuando nos dieron el diagnóstico, recuerdo que mi esposa me dijo que teníamos que confiar en Dios porque Él siempre tiene la última palabra. Ella fue una mujer de gran fe y me dijo que para nosotros como hijos de Dios, el morir es ganancia. Pero en mi corazón yo sentía que Dios estaba siendo muy injusto. Pero mi esposa me seguía diciendo que teníamos que aceptar la voluntad de Dios. Un año después, mi esposa se fue ante la presencia de Dios. Entonces el enemigo tomó ventaja de mi debilidad de esos momentos y yo me arrojé a los brazos del alcohol. Mi familia entera hablaba conmigo, pero yo no los escuchaba. Cualquier palabra que me decían la ignoraba. Pasé 3 años sumergido en las garras del alcohol. Luego de ese tiempo, un amigo me invitó a su iglesia y allí yo pude pedirle perdón a Dios por no haber confiado en Él y por no haberle dejado que sanara mi vida en medio de mi necesidad. Ahí en esa iglesia me hablaron de Radio Nueva Vida y comencé a escuchar en la 90.9 FM en Jordan Valley. Hasta el día de hoy sigo escuchando porque ustedes llenan mi vida de fe, esperanza y amor. Que Dios les bendiga. Wow. Now from North Hollywood, California, we hear another powerful testimony. Wow. Y ahora desde el área de North Hollywood, California, podemos escuchar este otro poderoso testimonio. Nos dice: quiero decirles cómo fue que me salvó el Señor de las pandillas, drogas y alcohol. Y es que desde los 15 años yo comencé a vivir en el área del este de Los Ángeles, en eso de los años 80, cuando estaba lleno de pandillas. El enemigo estaba suelto durante esos tiempos. Aunque no quisieras, ellos te obligaban a entrar a las pandillas. Y así yo quedé sumergido entre las pandillas, las drogas y el alcohol. Yo era flaquito y muy pronto mi apariencia decayó bastante. Perdí el interés por completo de estar con mi familia, porque según yo, la pandilla era mi nueva familia. Y las drogas se volvieron prácticamente como mi Dios. Mis padres estaban desesperados y me mandaron a una correccional juvenil por 4 años. Ellos pensaron que cuando yo saliera, todo iba a mejorar. Pero lo contrario ocurrió, porque todo se empeoró. Yo regresé a las pandillas. Un día tuve una pelea con las autoridades y quedé muy malherido. Y de eso quedé inválido por 3 años. Para recuperarme, mi mamá me cuidaba en la casa. Y fue en esos tiempos que Dios me habló a través de Radio Nueva Vida. Y es que mis vecinos ponían su radio a todo volumen. Mi mamá abría las ventanas de la casa y yo escuchaba desde mi ventana lo que decían en esa emisora. Me gustaba escuchar las alabanzas, hasta que un día le pedí a mi mamá que le preguntara a los vecinos qué estación era esa que estaban escuchando. Y así fue que comencé a escucharlos. Cuando mi mamá fue a hablar con la vecina, ella le compartió el plan de salvación. Luego, el pastor de la iglesia fue a nuestra casa y él me llevaba la palabra de Dios 2 veces por semana porque yo no me podía mover. Pues les cuento que, luego de muchos años, les puedo decir que Dios me libertó de cada atadura demoníaca que yo tenía en mi vida. Sigo en silla de ruedas, pero les puedo decir que soy libre para adorar en el nombre de Dios y quería dar mi testimonio de cómo Dios usó esta excelente estación de radio en mi vida. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Wow. This testimony touched my heart because he shares about almost dying and being in a wheelchair after his confrontation. Este testimonio me tocó el corazón de escuchar cómo comparte de cómo casi pierde la vida y de cómo terminó en una silla de ruedas después de esa fuerte confrontación. Dear one, life
is short. Y es que, mis amados, la vida es así, muy corta. We never know what's going to happen. Uno nunca sabe lo que va a pasar. The Bible tells us, La Biblia de hecho nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. thinking about these things, I felt guided to the book of 2 Timothy, which was written just before the Apostle Paul died. Y sabe que al pensar en todos estos temas, yo me sentí dirigido al segundo libro de Timoteo que se escribió poco antes de que el apóstol Pablo muriera. Paul wrote 2 Timothy from a dark and damp Roman prison cell just before his death in AD 67, which was about 34 years after the death of Jesus. Bueno, pues Pablo escribió esta segunda de Timoteo desde la profundidad de la prisión en un calabozo húmedo y oscuro de Roma, justo antes de su muerte en el año 67, aproximadamente 34 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Paul wrote to this young pastor named Timothy, and he said, Pablo le escribió al joven pastor Timoteo y le decía, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Paul lived in difficult times. Y es que Pablo vivió en tiempos muy difíciles. The Roman Emperor Nero was becoming more and more insane. En esos tiempos, el que era emperador llamado Nero cada día era más malo y a punto de entrar en la locura. Rome had a huge fire and half the city burned to the ground. Pues Roma se incendió y la mitad de la ciudad quedó hecha ceniza. The Emperor Nero used Christians as a scapegoat. Y el emperador Nero usó a los cristianos para echarles la culpa. He said Christians had started the fire and he attacked them. Él mintió diciendo que los cristianos habían comenzado el fuego y comenzó a ir en contra de ellos. The persecution of Christians under Nero was marked by extreme cruelty. Así la persecución de cristianos en el reinado de Nero quedó marcada por una crueldad extrema. Nero liked to publicly execute those who refused to renounce their faith. Y es que en general a Nero le gustaba ejecutar en público a cualquiera que no renunciara a su fe. At times, Christians had to fight against savage animals. Other Christian victims were crucified. En esos tiempos a los cristianos se les arrojaba a pelear con los animales salvajes y a otras de sus víctimas el rey los ponía a crucificarlos. One gruesome form of execution was to burn Christians alive as human torches. Una de esas terribles maneras de ejecutar a los cristianos era quemarlos vivos y usarlo como antorchas humanas. Nero had beautiful gardens, which he would light up at night with burning torches. Y es que Nero tenía jardines hermosos, los cuales iluminaba por las noches con esas antorchas humanas. Nero would have Christians tied to stakes and covered in tar or pitch before setting them on fire. Lo que hacía esta persona mala de Nero era que amarraba a los cristianos a los pilares de madera y luego los cubría en grasa para así encenderlos en fuego. Their burning bodies would be used to light up the gardens. Estos cuerpos humanos eran usados para alumbrar los jardines. During this time, the Apostle Paul was beheaded by Roman officials soon after writing his words to Pastor Timothy. Pues durante esos tiempos fue cuando los oficiales romanos le cortaron la cabeza al apóstol Pablo poco después de haberle él mandado la carta al pastor Timoteo. According to tradition, the Apostle Peter was crucified upside down during Nero's persecution of Christians. Según lo que nos relata la historia, al apóstol Pedro lo crucificaron de cabeza durante la persecución cristiana de Nero. Peter requested this unusual form of execution because he felt unworthy to die the same way as Jesus. Pedro pidió que se le ejecutara de esa manera tan inusual porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Despite the horrible things Nero did to Christians, Christianity continued to grow. Pero a pesar de los terribles ataques que Nero lanzaba en contra de los cristianos, el cristianismo siguió creciendo. The martyrdom of Christians inspired new converts and strengthened the resolves of those who already believed. Así los mártires del cristianismo de esos tiempos inspiraran a que más personas se convirtieran y fortalecían a las personas que decidían ya haberse hecho cristianos. The stories of the martyrs were passed down through history, becoming a powerful symbol of faith
and sacrifice. Todas historias de los mártires se han transmitido a través de la historia, convirtiéndose así en un poderoso símbolo de fe y sacrificio. As I shared in preparing for this program, I felt like the Lord highlighted 2 Timothy 2:3 for me to consider. Como le compartiré anteriormente, que yo para prepararme para ese programa sentí que el Señor me iluminaba y me dirigía a 2 de Timoteo 2:3 para meditar en ello. This is where Paul, just before he gives up his life for Jesus, writes to the young pastor Timothy and says, Y es que es justamente allí donde Pablo, que está por entregar su vida por Jesús, le escribe al joven pastor Timoteo y le dice: como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. You must endure hardship. Estar dispuesto a superar el sufrimiento. Missing from most of our sermons today are any mention of enduring hardship. Y es que la verdad, si nos damos cuenta, en la mayoría de los sermones en la actualidad se omite mencionar el tener que pasar su sufrimiento. Or laying down our lives as martyrs for Jesus. O hablar de entregar nuestras vidas como mártires por Jesús. Today we want to be told, porque lo que hoy en día queremos escuchar es: no te preocupes, Dios tiene todo en control, todo va a estar bien, vas a recibir bendiciones todo el tiempo. We don't want to hear about hardship. Y la verdad es que casi nadie quiere escuchar de pasar dificultades. And certainly not about Jesus allowing us to die for him. Y mucho menos de escuchar de que Jesús nos va a permitir morir por su causa. But beloved, enduring hardship is the history of our faith. Pero mis amados, quiero que sepan que eso de superar o pasar dificultades es parte de la historia de nuestra fe. The blood of those who endured horrible persecution for Jesus. La sangre de todos aquellos que pasaron terrible persecución por nuestro Señor Jesús. Like the Apostle Paul and Peter and those tortured by the demonic Emperor Nero. Como lo que pasaron aquellas personas como el apóstol Pablo, Pedro, y los que fueron torturados por el emperador endemoniado de Nero. Today I want to strengthen our faith by retelling the story of Perpetua, a young Christian who lived during days of Roman hardship. Y hoy en particular me gustaría que fortaleciéramos nuestra fe relatando la historia de Perpetua. Ella era una joven cristiana que vivió durante los días de dificultad en los tiempos romanos. Perpetua wrote a diary that survived her experiences. Y es que Perpetua escribió un diario que sobrevivió todas sus experiencias. She was 22, born to a wealthy family and the mother of an infant son. Una joven de 22 años, nacida en una familia adinerada y recién madre de un niño. She was in a Christian discipleship class when Roman authorities arrested the members for refusing to worship the Roman gods. Ella se encontraba en una clase de discipulado cuando llegaron las autoridades romanas a arrestar a los miembros del grupo por negarse a adorar a los dioses romanos. Perpetua and her new friends were imprisoned to await trial. Así Perpetua y sus nuevos amigos terminaron en la cárcel esperando su juicio. She kept her baby with her. Se quedó con su bebé en prisión. Soon after their arrest, Perpetua's father visited her. Pero poco tiempo después, el padre de Perpetua fue a visitarla. He tried to convince her to turn away from her faith. De inmediato tratándola de convencerla a que renunciara a su fe. She responded by pointing to some pottery in her prison cell. Pero ella respondió curiosamente, apuntando hacia una vasija de cerámica que estaba en su celda. Papá, ¿miras ese contenedor de agua de allá? Es una jarra, ¿lo miras? It's a pitcher, he replied. Sí, es una jarra, le contestó. And Perpetua continued. A lo que Perpetua siguió. Bueno, ¿le podrías poner otra cosa de nombre a esa jarra además de lo que es? No, he said. No, le dijo el papá. Perpetua replied. A lo que Perpetua le contestó. Pues tampoco yo me puedo llamar de otra manera más de lo que soy. Soy una cristiana. Her father flew into a rage and attacked her. Su papá se enfureció tanto por esa respuesta que aún la golpeó. When he finally left, Perpetua thanked God. Y cuando al fin su papá se fue, Perpetua le dio gracias a Dios. Perpetua's brother suggested that she ask God for a vision or dream to discover the divine purpose of her captivity.
El hermano de Perpetua le decía que le preguntara a Dios, que le diera un sueño o alguna visión para que ella pudiera saber cuál era el propósito divino de ese cautiverio que ella estaba pasando. Confident she would receive one, she told him, "Tomorrow I will tell you." Y ella, segura de que iba a recibir confirmación de parte de Dios, le dijo, mañana te voy a contar lo que me diga. That night, Perpetua saw an incredibly tall, narrow ladder made of gold stretching to heaven. Esa misma noche, Perpetua tuvo un sueño donde una maravillosa escalera muy alta y delgada, hecha de oro, se elevaba hasta los cielos. The ladder was beautiful except for all kinds of cruel weapons. Swords and daggers were attached, making it hard to climb. La escalera se veía muy hermosa, con la excepción de que estaba rodeada por todos lados con armas de tortura, espadas, dagas pegadas por todos lados, haciendo muy difícil subirla. And the weapons weren't the only danger. Y las armas no eran el único peligro. Below the ladder there was a dragon waiting to consume those who would not make the climb. Porque debajo de la escalera había un dragón esperando poder devorar a los que no pudieran subir. She climbed the ladder and came to the top, where she found herself in a beautiful garden. Pues ella subió la escalera y llegando a la cima, se dio cuenta que era un jardín muy hermoso. A white-haired shepherd sat in the middle, and around him were thousands of people in white robes. Había un pastorcillo de cabello blanco que estaba sentado en el medio y a su alrededor habían miles de personas en atuendos blancos. And the shepherd said, El pastor, en cuanto la miró, le dijo, bienvenida, hija mía. He offered her some cheese that he had made. El pastor le ofreció un pedazo de queso que él recién había hecho. She ate it, and the people said, Amen. Ella se lo comió y la gente por todo a su alrededor dijo, amén. When Perpetua woke, she still tasted the incredible flavor of the food she had eaten. Cuando Perpetua despertó, todavía podía saborear el delicioso sabor que quedó del queso que le habían dado. Perpetua recognized this dream meant that she would end her time of imprisonment as a martyr. Eso para Perpetua le ayudó a reconocer que su sueño quería decir que efectivamente sus días de cárcel terminarían como mártir. Her father came again to encourage her to renounce her faith. Pero su padre volvió a visitarla para implorarle que renunciara a su fe, telling her to think about her son, saying, "He can't live without you." diciéndole a ella que pensara en su pequeño hijo que no podría vivir sin ella, le decía. He kissed her hand and fell to the ground and wept. Él la besó y se arrojó al suelo lleno de llanto. But she was strong in her faith, and her father left, taking her son with him. Pero aún así Perpetua se mostró firme en su fe y su padre se fue llevando al niño con él. Perpetua was then brought before the officials in a trial. Fue entonces que llevaron a Perpetua al juicio ante los oficiales. Her father stepped to the front of the crowd holding her tiny infant son and yelled. Su padre se levantó de entre la multitud en el juicio y levantando al pequeño bebé comenzando a gritar, «¡Siente algo de pena por tu hijo!» The official commanded Perpetua to offer sacrifice for the well-being of the emperors. Los oficiales le ordenaron a Perpetua que tenía que ofrecer sacrificios por el bien de los emperadores. I will not, Perpetua answered. Yo no lo voy a hacer, les contestó Perpetua. Are you a Christian? He asked. ¿Eres cristiana?, le preguntaron. I am, she replied. Sí lo soy, ella contestó. The official then ordered Perpetua's father to be beaten with rods, even though he had come to convince her to leave her faith. Pues el oficial mandó a azotar al papá de Perpetua allí presente, a pesar de que él había ido a convencerla de que renunciara a su fe. Perpetua watched, horrified, as this brutal command was carried out. Así Perpetua fue testigo de la brutal condena en contra de su papá. Then the official condemned her to be thrown into the area with wild beasts, and the Christians were taken to a camp to await their execution. Y luego a ella la condenaron a ser arrojada a los animales salvajes, y así se llevaron a todos los cristianos a un lugar de espera para su ejecución. Perpetua's father came again. El padre de Perpetua la fue a ver otra vez. He tore out chunks of his beard and threw himself on the ground in his grief for his daughter.
De tanto dolor que sentía, se arrancaba pedazos de la barba de su cara y se arrojó al piso por tanto dolor de lo que pasaría a su hija. But she was not moved to save herself. Pero aún así ella no consideró tratar de salvar su vida, Instead, she grieved for him. sino más bien se sintió triste por su papá. A Christian friend of Perpetua was 8 months pregnant. En este grupito había una de las amigas de Perpetua que tenía 8 meses de embarazo. And it was illegal to execute a pregnant woman. Y en esos entonces era ilegal ejecutar a mujeres embarazadas. She was grieved that her pregnancy might prevent her from joining her companions in martyrdom. Y a esta otra mujer le daba miedo pensar que su embarazo no le iba a permitir morir junto a sus compañeros en el martirio. 3 days before the date of execution, she and other prisoners joined in prayer. Así 3 días antes del día de la ejecución, esta otra mujer y los demás prisioneros se unieron en oración. They begged God to grant her the privilege of facing the beast with her fellow Christians so that she would not have to face this trial alone later. Pidiéndole todos a Dios que le permitiera el privilegio de enfrentarse ante las bestias junto con sus compañeros en Cristo para que no tuviera que enfrentarse a esa condena sola después de que naciera su bebé. She went into labor immediately. Resulta que de inmediato entró en labor después de esto She gave birth to a girl. y pudo dar a luz a una niña. The baby was given to a Christian woman to be raised. A esta niña se le entregaron a una mujer cristiana para que la criara. And finally, the day arrived. Por fin llegó el día. The Christians were led from the prison to the amphitheater, walking with joy in their hearts and faces. Llevaron al grupo de cristianos de la prisión hasta el anfiteatro, pero se cuenta que se les veía caminar con gozo en sus rostros. When they walked past the judge who had condemned them, the Christians called out, Cuando pasaron junto al juez que los había condenado, los cristianos le gritaron, «Tú nos juzgaste a nosotros, pero Dios te va a juzgar a ti». A bear, a leopard, and a wild boar were chosen to face the men. Eligieron un oso, un leopardo y un jabalí salvaje para que los mataran. When the boar was released, rather than attacking the captives, it turned and gored the man who had brought it. Cuando soltaron al jabalí salvaje, en lugar de atacar a los presos, se regresó y mordió a los soldados que lo habían sacado. The bear and the leopard attacked and killed 2 of the Christian men. El oso y el leopardo atacaron y mataron a 2 de los hombres cristianos. The 2 young mothers were stripped naked and given nets to wear. A las 2 jóvenes madres les quitaron la ropa por completo y les pusieron redes en su lugar. Then they were thrown into the arena with a wild bull. Y luego las sacaron a la arena con un toro salvaje. The animal trampled and kicked at them, but Perpetua seemed unconcerned with the animal. Pues el animal arremetió en contra de ellas y las pateó, pero Perpetua parecía inconmovible por el animal. After the animals had hurt them, the surviving Christians were gathered together. Ya que los animales los habían atacado y lastimado a todos, tomaron a los cristianos sobrevivientes y los juntaron. Perpetua fixed her hair, and they gave each other a kiss of peace one last time, and then were stabbed with a sword. Se cuenta en la historia que Perpetua se arregló el cabello y entre ellos se dieron un beso de la paz de Cristo por última vez antes de pasar a que les enterraran una espada a cada uno. Perpetua was stabbed between the ribs by a gladiator whose hand was shaking. El soldado que llegó a Perpetua le enterró la espada entre las costillas, pero se veía temeroso y le temblaba la mano. But she did not die. Así es que no la mató. She grabbed the gladiator's sword and brought the blade to her own throat. Así que ella misma tuvo que tomar la espada del gladiador y se cortó el cuello. And in this way, she died. Para así por fin morir. Perpetua endured hardship as a good soldier for Jesus Christ. Así Perpetua pasó por todas estas dificultades como un buen soldado por Jesucristo. And those of you in Christ will one day be able to meet her. Y para ti que estás en Cristo, un día tendrás la oportunidad de conocerla. After I finished writing her story, I was a bit shocked when I noticed that she died on the exact day and month I had written about her.
Y sabe que cuando yo terminé de escribir toda esta historia acerca de ella, quedé impresionado porque me di cuenta que justamente lo estaba escribiendo el mismo día y el mismo mes que ella había muerto. I think God did this. Y yo pienso que fue Dios quien lo acomodó así. Perpetua's words, I am a Christian, echo throughout history. Para que así las palabras de Perpetua, soy cristiana, hagan eco por toda la historia. When asked her identity, she refused to say she was anything other than a Christian. Cuando a ella le preguntaran quién era, ella se negaba a dar cualquier otra identidad que no fuera que decir, yo soy cristiana. She understood her personal identity was defined by her relationship with Christ. Ella entendía que su identidad personal completa estaba definida por su relación con Cristo. In our day, our culture pushes us to define ourselves by different labels. Y es que en nuestros días la cultura nos empuja a tratar de definirnos con distintas etiquetas. For the early church, there was only one identity, and that was Christ. Pero para la iglesia primitiva solo había una identidad, que es Jesucristo. Perpetua's father tried many times to get her to cave momentarily into the demands of the authorities. El mismo padre de Perpetua trató muchas veces de hacerla que aceptara, aunque sea por un momento, lo que le decían las autoridades. She could even choose Christ again once she was out of prison. Ella podría haber elegido a Cristo otra vez, ya estando libre y fuera del peligro de la prisión. Perpetua's father never understood her devotion to Christ or her commitment to follow him above all others. El papá de Perpetua nunca alcanzó a comprender esa devoción por Cristo o su compromiso de seguir por encima de cualquier otra cosa o persona. As we follow Jesus, our hope in this 20th century is no different from those in the first or the third centuries. Y sabe que ahora en la actualidad para nosotros seguir a Jesús, nuestra esperanza del siglo XXI no es nada diferente de los que la tuvieron en el primero o en el tercer siglo. May we stand faithfully in Christ alone. Que así también nosotros nos podamos mantener en fe en Cristo solamente. May we endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Que lleguemos a superar las dificultades como buenos soldados de Jesús. Father, this program today challenges us. Padre, este programa del día de hoy es como un gran reto para cada uno. It challenges my depth and of my faith. Para mí es un reto de la profundidad de la fe que tengo. Lord, we ask that you would help us, Señor, te pedimos que nos ayudes, even as you help Perpetua. así como tú ayudaste a Perpetua. Lord, in so many ways the enemy tried to attack her. Porque, Señor, de muchas maneras el enemigo trató de atacarla. But I know that your peace was with her. Pero yo sé que tu paz estaba con ella. The power of the Holy Spirit was upon her. El poder del Espíritu Santo estaba sobre ella, That allowed her to walk with joy into that amphitheater. que le permitió caminar aún con gozo sabiendo que iba al anfiteatro. For us, many of us, when we think about this, it seems impossible Para muchos de nosotros, el siquiera pensar esto parece algo imposible, because our faith is weak, porque nuestra fe es muy débil. not strong. La verdad, no somos fuertes. But I know, Lord, your grace was with these people. Pero, Señor, yo sé que tu gracia estaba con cada una de estas personas. And even now, you're reminding me that, Jesus, you're the same yesterday, today, and forever. Y aún en este momento, Señor Jesús, tú me recuerdas que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. And if we have to make hard choices like Perpetua, Y que si alguna vez tenemos que tomar una elección difícil como Perpetua, your Holy Spirit tu Espíritu Santo would uplift us, nos va a levantar, give us strength, nos va a dar la fortaleza, give us peace, nos va a dar la paz give us joy, y nos va a dar aún el gozo, even in the face of death. aún en medio de estar enfrentándonos a la muerte. We thank you, Lord, Por eso te damos gracias, Señor. for who you are Te damos gracias por quien tú eres and your faithfulness in our y lives. por tu fidelidad en nuestras vidas. May our identity always be with you, Jesus, Que nuestra identidad siempre seas tú, Señor Jesús, our King of Kings quien eres nuestro Rey de Reyes and Lord of y Lords. Señor de señores. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amen. Amén. Vives en mi corazón, gloria a ti.